Saludos con todos, mi nombre es Ariana Sandoval, soy integrante del grupo 3 de la asignatura de Big Data. Y en esta oportunidad voy a explicar el desarrollo de nuestro proyecto final sobre un predictor de precio de acciones de bolsa de valores. En este caso, implementado con el programa Python en Google Colab. En primer lugar, como una especie de introducción, acerca de nuestras herramientas, el Google Colab es una herramienta donde tú puedes escribir y ejecutar código Python en la nube de Google y también incluir texto enriquecido e imágenes. En el caso del Python, Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en lo que es la legibilidad de su código y se trata de un lenguaje de programación multiparadigma ya que soporta parcialmente la orientación de objetos, programación imperativa y programación funcional. Bueno, en nuestro caso de uso es un predictor en lo que respecta a la analítica de mercados bursátiles. Este predictor de precios ofrece una predicción realista y ajustada a los mercados financieros que se mueven en una bolsa. Y esto te puede servir para prever si las acciones suben o bajan, de cuánto en cuánto y cómo va a afectar el movimiento y cómo van a reaccionar. Con eso podrías saber cómo van a reaccionar los otros agentes financieros involucrados en el mercado. En este caso, vamos a importar nuestras librerías, que es import numpy, import pandas y el import matplotlib. ¿De qué trata esto? El numpy es para operaciones científicas. El pandas va a tratar sobre modificar el conjunto de datos. Y el matplotlib es para visualizar estos datos. Como desarrollo, en primer lugar, vamos a observar un conjunto de datos y debemos abrir ese conjunto de datos. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta que nuestros datos lo hemos cogido gracias al Yahoo Finance y el Yahoo Finance nos presenta un conjunto de datos acerca de columnas como de apertura, que es el precio de apertura de la acción, la columna fecha, la columna cerrar, que es el precio del cierre de ese día, y la columna de alto representa el precio más alto alcanzado ese día sobre la acción, mientras la columna abajo representa el precio más bajo de la acción. Entonces, se va a cargar nuestro conjunto de datos, cargando el dataset, a través de From Google Colab Import Files. Y se elige, en este caso vamos a elegir nuestra base de datos sobre Tesla. Y bueno, este comando va a permitir leer la cotización de la bolsa de valores respecto a Tesla. Y una vez ya habiendo implementado este código, se va a poder visualizar que efectivamente nuestro dataset se ha subido en CSV, obviamente, y están nuestras variables o nuestras columnas de apertura, cierre, tamaño y bueno, entre otros. Después de eso se debe obtener el número de filas de negociación y las columnas. Para eso se utiliza el DF Shape. En este caso nos indica que hay 2.392 datos y 7 columnas. Y para hacerlo lo más simple posible, solo se usa una variable que es el precio de apertura. Para eso se utiliza el Open Values y el Reshape. El reshape va a permitir agregar dimensiones o cambiar el número de elementos en cada dimensión. Y si usamos el reshape -1 y 1 es porque solo tenemos una dimensión en la matriz. Por lo que es NumPy, que crearemos un mismo número de filas y agregaremos un eje más, que es el 1, para que sea en segunda dimensión. Ahora se tiene que dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Para eso se utiliza el siguiente comando de dataset train, dataset test. Y también se va a usar también lo que respecta para importar el modelo, el min-max scaler. El min-max scaler va a servir para escalar los datos entre 1 y 0.
Y en palabras más simples, esta escala está convirtiendo a los datos numéricos representados de un amplio rango a uno más pequeño. A continuación, lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a ayudar a crear los conjuntos de datos. Como se puede definir acá, el diff create dataset con nuestra data df, que viene a ser la data de Tesla. Y para las funciones X, siempre agregaremos los últimos 50 precios. Para la etiqueta Y agregaremos, el siguiente precio, y luego usaremos el NumPy para convertirlo en una matriz. Lo siguiente es que ahora tenemos que crear un conjunto, crear nuestros datos de entrenamiento y prueba llamando a la función para cada uno. El xtrain y el train, el create dataset train y el create dataset test. Y con eso se construye el modelo. Este es el modelo LSTM. ¿En qué consiste el modelo STM? Vendría a ser una memoria a corto plazo en una arquitectura de red neuronal recurrente que podrías utilizar en el campo del aprendizaje profundo. En otras palabras, o en palabras más sencillas, este LSTM es lo que te permite procesar una secuencia completa de datos. Por ejemplo, generar escritura, respuestas a preguntas o reconocimiento de voz. Bueno, volviendo a nuestro tema, se empieza a construir nuestro modelo de datos y lo que se tiene que hacer es inicializar el modelo como secuencial, con 96 unidades de dimensionalidad de la tabla. Entonces se usa el return sequence para hacer la capa LSTM con una entrada tridimensional y el input shapedar, que es lo que va a formar el conjunto de datos. Haciendo la fracción de abandono de 0.2, cae al 20% de las capas y finalmente se agrega una capa densa con un valor de 1 porque queremos generar efectivamente un valor. Después de eso tenemos que remodelar la función para la capa porque es secuencial y que espera 3 dimensiones. Para eso se utiliza el siguiente comando y al momento de este comando se va a utilizar para compilar el modelo. ¿Qué significa los mean-square error? Esto lo usamos porque es un problema de regresión y el optimizador de Adam es para actualizar los pesos de la red de forma iterativa en función a los datos de entrenamiento. Se guarda el modelo y se va a comenzar el entrenamiento. Y bueno, se genera estos epochs. El epoch se refiere a un ciclo a través del conjunto de base de datos de entrenamiento completo, mientras que el batch size se refiere a la cantidad de ejemplos de entrenamiento utilizados en una iteración. Entonces, este modelo se va a cargar a través de este comando una vez ya implementado lo anterior y procedemos a visualizar los resultados. Entonces, para visualizar los resultados, como bien lo mencionamos, se utiliza este comando de aquí, que en este caso vamos a llamarle prediction. Y bueno, se implementa también lo que son las características propias de este gráfico, como el color, el tipo de letra, el tamaño de letra. Y con ello se obtiene el siguiente gráfico. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Aquí se observa la predicción original, en lo que se basa en el cuadro, proporcionado por el Yahoo Finance. Y esta línea de azul se refiere al precio, a la predicción del precio. Y bueno, esto es lo que se ha implementado gracias a nuestro dataset. Y una recomendación sobre esto es que podemos usar distintas variables para poder predecir precios, o podemos utilizar otros intervalos de tiempo para así con eso poder hacer un estudio mucho más profundo de nuestro modelo de datos.
Entonces eso sería todo respecto al desarrollo en Python. Muchas gracias.